Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Puede un cuento escrito en 1946 aún hoy ser relevante para tratar de sondear aquella pregunta irresoluble frente al determinismo y el libre albedrío? ¿Qué nos enseña Alejandro Carpentier con el cuento Los Fugitivos y por qué sigue siendo relevante? ¿Qué datos, además, y qué relecturas podemos hacer de este cuento incómodo para algunos? Vamos a conversar un poco sobre este y otros temas, no sin antes recordar que soy Sundiata Keita, escritor, miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Bueno, Alejo Carpentier es un novelista bastante conocido. Es el autor del Siglo de las Luces y de otras novelas. En todo caso, vamos antes de proceder a leer el cuento, conversar un poco sobre aspectos de su vida. Carpentier nació en 1904, murió en 1980, ciudadano cubano. Sus padres eran inmigrantes, su padre era un francés, arquitecto, su madre era rusa, era profesora. De hecho, Carpentier también en 1921 comenzó a estudiar arquitectura, pero lo abandonó volcándose completamente en los temas culturales, participando en diferentes revistas culturales. De hecho, llegó a trabajar pues ya en la parte de edición en 1924 de la revista Carteles, allá en Cuba. También por su vocación política y su orientación en este sentido. También fue encarcelado primero y en 1927 y exiliado en 1928. De hecho, se fue a París, donde comenzó a conocer a una gran cantidad de intelectuales. Tuvo contacto con el movimiento surrealista. De hecho, colaboró en la revista Revolución Surrealista de André Breton. Después se trasladó a España, donde conoció a varios poetas de la generación del 27, entre ellos a Federico García Lorca, que tuvimos una breve reflexión sobre él ya también acá en el canal. Más adelante de esto vivió en Venezuela. De hecho, en Venezuela fue donde él publicó el 4 de agosto del 46, en un diario de ese país fue que publicó este cuento, Los Fugitivos. Vamos a hacer unas reflexiones sobre algunos aspectos muy importantes de este cuento. Es un cuento relativamente corto, igual no lo vamos a leer completo, pero sí vamos a tomar unos fragmentos, em, diría yo, realmente relevantes, ¿no? Del cuento, e invitarles a ustedes también a hacer el ejercicio de leerlo en casa. Después de que él publica el cuento, en el año 59, después de la victoria de Fidel Castro en Cuba, él viaja a este país donde participa activamente. De hecho, estuvo no solamente en los círculos culturales de Cuba, en la parte directiva, administrativa, por así decirlo, sino que también llegó inclusive a desempeñarse también como embajador en algunos em, lugares del este de Europa y también de Iberoamérica. Es decir, fue una persona, digamos, que conjugó el aspecto artístico y el burocrático. Vamos a pasar entonces a la lectura de algunos aspectos de este cuento. Un breve resumen, pues el final sí lo vamos a leer acá en vivo, pero un breve resumen. Se trata pues em, de un cuento en el cual se relata desde la perspectiva, sobre todo desde la perspectiva del animal, no en una personificación en cuanto a que el animal asuma características humanas, pero sí por medio del instinto del animal y por medio de las acciones en las que se ve envuelto. Pues es un perro rastreador de esclavizados. De hecho, uno de estos negros pues huye de la plantación, ¿cierto? Y es perseguido por el perro, pero allí se van dando una serie de interrelaciones entre los personajes. Hay un dato muy curioso del cuento que es, por supuesto, adrede. Ninguno de los personajes tiene un nombre propio. Es decir, acá vamos a ver en el cuento, a lo largo del cuento, no solamente esa especie de voz del instinto por la cual o de la cual más bien es dotado el perro, sino también vamos a ver una objetivización absoluta y no solamente
del negro esclavizado, sino aún de los blancos y de toda la sociedad. Es decir, ahí hay una crítica y teniendo muy en cuenta la línea ideológica del autor, una crítica al sistema esclavista y cómo esa despersonalización influye aún en todos los tipos y en todas las clases sociales, pero vamos a irlo viendo más adelante. Es un cuento corto, pero que realmente condensa muchos elementos y que es tremendamente actual. Entonces, vamos a leer Los Fugitivos, por lo menos el principio, porque vamos a ir notando ciertos detalles en el cuento. El rastro moría al pie de un árbol. Cierto era que había un fuerte olor a negro en el aire, cada vez que la brisa levantaba las moscas que trabajaban en oquedades de frutas podridas. Pero el perro, nunca le habían llamado, sino perro, estaba cansado. Se revolvió entre las hierbas para desrizarse el lomo y aflojar los músculos. Muy lejos, los gritos de la cuadrilla se perdían en el atardecer. Seguía oliendo a negro. Tal vez el cimarrón estaba escondido arriba, en alguna parte, ahorcajada sobre una rama, escuchando con los ojos. Sin embargo, Perro no pensaba ya en la batida. Había otro olor ahí, en la tierra vestida de bejuqueras que un próximo roce borraría tal vez para siempre. Olor a hembra, olor que Perro se prendía, retorciéndose patas arriba, riendo por el colmillo, para llevarlo encima y poder alargar una lengua demasiado corta hacia el hueco que separaba sus omoplatos. Las sombras se hacían más húmedas. Perro se volteó, cayendo sobre sus patas. Las campanas del ingenio, volando despacio, le enderezaron las orejas. En el valle, la neblina y el humo eran una misma inmovilidad azulosa, sobre la que flotaban cada vez más siluetas, una chimenea de ladrillos, un techo de grandes aleros, la torre de la iglesia y las luces que parecían encenderse en el fondo de un lago. Perro tenía hambre, pero hacia allá había olor a hembra. A veces lo envolvía aún el olor a negro, pero el olor de su propio celo, llamado por el olor de otro celo, se imponía a todos los demás. Las patas traseras de Perro se espigaron, haciéndole alargar el cuello. Su vientre se hundía, al pie del costillar, en el ritmo de un jadeo corto y ansioso. Las frutas, demasiado llenas por el sol, caían aquí y allá, con un ruido mojado, esparciendo a ras del suelo efluvios de pulpas tibias. Aquí vemos en este fragmento algo que se va a reiterar a lo largo del cuento y es la maestría que tiene Carpentier para en medio de toda la situación conjugar el tema de los olores, el tema de los sonidos, el tema de las imágenes, ¿no? Y algunas, de hecho, en algunos aspectos llega a la prosa poética, ¿no? Y hacernos cuestionar, por ejemplo, quizá los que nunca han estado en un entorno, digamos, en el trópico, que es donde se desarrolla la historia, por medio de la prosa de Carpentier se ven allí arrastrados y van comprendiendo, ¿no? Que por lo menos qué podría ser lo que él denomina inmovilidad azulosa, ¿cierto? Es decir, hay una conjunción, una interrelación entre, en este caso, el color y en este caso también un estado. Y en general usted va a encontrar una serie de descripciones. Importante el tema de la campana, porque como más adelante se va a ver en el cuento, no está allí de una manera puramente ornamental. Entonces vemos que hay una gran belleza a la hora de describir aún en medio de la crudeza de la situación. Y como el instinto, desde un principio del cuento, va a entrar en una relación dialéctica, ¿cierto? En el caso del perro, por sus propias limitaciones, digamos que se contraponen dos instintos, pero eso queda allí también puesto de relieve y es importante tenerlo en cuenta para comprender el cuento y no reducirlo únicamente a una historia, digamos, de rastreo, pues de esa época. Después de esto, el perro encuentra al, al negro o al cimarrón, al cual tampoco se le da nombre. Es que a ninguno de los personajes ahí se le da nombre, ni al mayoral, ni a los pocos personajes humanos que aparecen les corresponde un nombre. Cuando lo encuentra, porque recordemos que es un perro que viene y así
Pues así eran los perros de rastreo en esa época tan infame, pues estaban, digamos, condicionados para cazar a los esclavizados, pues, fugitivos. Y tenían también, como este perro, que tenía pues su collar distintivo con púas y lo demás, y numerados, estaban criados exclusivamente para eso. Entonces, veamos un poco este otro fragmento que también es importante. ¿Te vas conmigo?, preguntó Cimarrón. Perro lo siguió dócilmente. Allá abajo había demasiados látigos, demasiadas cadenas, para quienes regresaban arrepentidos. Ya no olía a hembra, pero tampoco olía a negro. Ahora, Perro estaba mucho más atento al olor a blanco, olor a peligro, porque el mayoral olía a blanco, a pesar del almidón planchado de sus guayaberas y del betún acre de sus polainas de piel de cerdo. Era el mismo olor de las señoritas de la casa, a pesar del perfume que despedían sus encajes. El olor del cura, a pesar del tufo de cera derretida y de incienso que hacía tan desagradable la sombra, tan fresca, sin embargo, de la capilla. El mismo que llegaba el organista encima, a pesar de que los fuelles del armonio le hubieran echado tantos y tantos soplos de fieltro apolillado. Había que huir ahora del olor a blanco. Perro había cambiado de bando. Frente al tema del olor, para el animal finalmente, pese que distingue las razas humanas, finalmente, y aquí es curioso cómo ver que pese al perfume o pese, por decirlo así, a todos los ornatos olfativos que se usan, realmente para el perro los olores y, digamos, los seres humanos, finalmente, pese a la división que existe y que el mismo animal, o que más bien Carpentier en ojos del animal ve, y es decir, por un lado el sistema esclavista, ¿no?, con toda su estructura, por otro lado los esclavizados, pero para el perro finalmente son humanos todos, realmente, y por más que traten de enmascarar el olor, es una característica que para él es común. Como el perro en esta historia está en celo, por así decirlo, digamos que se distrae de su objetivo principal, que es capturar y reducir al negro, y sencillamente se va con él. De hecho, en el cuento se van a vivir una cueva, hay una temporada donde comienzan como a asaltar diferentes lugares, se exilian pues ambos, por así decirlo, de la civilización, entre comillas. Sin embargo, esto genera que el cimarrón vuelva a ser capturado, que sea recapturado. De hecho, aquí hay una parte donde lo muestran, y el perro pues queda entonces en estado salvaje. De allí hay una jauría, pero que no es la jauría, digamos, domeñada, domesticada por el hombre, muchas veces de una forma brutal, sino que viven libres en el monte, en la selva, ¿cierto? En ese entorno. Y a esa jauría se une Perro, el personaje principal, por así decirlo, porque de hecho es el protagonista. Digamos que la actuación de los otros personajes, tanto del cimarrón como del resto de personajes humanos, es realmente lateral. Todo pasa por los sentidos y la perspectiva, por así decirlo, que en este cuento bien construye Carpentier. Vamos a ver entonces, cuando ya él está en ese estado semisalvaje, y es prácticamente ya el final del cuento. Los jíbaros cazaban en bandada. Por ello, buscaban las piezas grandes, de más carne y más huesos. Cuando daban con un venado, era tarea de días. Primero al acoso. Luego, si la bestia lograba salvar una barranca de un salto, el atajo. Luego, cuando una caverna venía en ayuna, de la presa, el asedio. A pesar de herir y entornar, el animal moría siempre en dientes de la jauría, que iniciaba la ralea sobre un cuerpo vivo, aún arrastrándose, arrancándole tiras de pelo pardo y bebiendo una sangre fresca a pesar de su tibieza, en las arterias del cuello o en las raíces de una oreja arrancada. Muchos de los jíbaros habían perdido un ojo, sacado por una asta, y todos estaban cubiertos de cicatrices, mataduras y peladas rojas. En los días del celo, los perros combatían entre sí, mientras las hembras esperaban, echadas, con sorprendente indiferencia, el resultado de la lucha. La campana del ingenio
cuyo diapasón era atraído a veces por la brisa, no despertaba en el perro el menor recuerdo. Un día los jíbaros agarraron un rastro habitual en aquellas selvas de bejucos, de espinas, de plantas malvadas que envenenaban al herir. Olía a negro. Cautelosamente, los perros avanzaron por el desfiladero de los caracoles, donde se alzaba una piedra con cara de muerto. Los hombres suelen dejar huesos y desperdicios por donde pasan, pero es mejor cuidarse de ellos, porque son los animales más peligrosos. Puedes andar sobre las patas traseras que les permite alargar sus gestos con palos y objetos. La jauría había dejado de ladrar. De pronto, el hombre apareció. Olía a negro. Unas cadenas rotas que le colgaban de las muñecas ritmaban su paso. Otros eslabones más gruesos sonaban bajo los flecos de su pantalón rayado. Perro reconoció a Cimarrón. ¡Perro!, alborozó el negro. ¡Perro! Perro se le acercó lentamente. Le olió los pies, aunque sin dejarse tocar. Daba vueltas en torno a él, moviendo la cola. Cuando era llamado, huía. Y cuando no era llamado, parecía buscar aquel sonido de voz humana que había entendido un poco en otros tiempos, pero que ahora le sonaba tan raro, tan peligrosamente evocador de obediencias. Al fin, Cimarrón dio un paso, adelantando una mano blanda hacia su cabeza. Perro lanzó un extraño grito, mezcla de ladrido sordo y de aullido, y saltó al cuello del negro. Había recordado, de súbito, una vieja consigna del mayoral del ingenio, el día que un esclavo huía al monte. Aquí hay varios elementos muy importantes, la forma como el animal regresa a tu estado semisalvaje y desde allí se genera una crítica que se le hace pues desde la perspectiva del animal a los seres humanos, describiéndolos pues como los más peligrosos. Finalmente, cuando el, el cimarrón huido se reencuentra con el perro, ese vínculo que ellos habían establecido, para el animal ya nada significa, porque el animal había regresado a su estado. Entonces ahí viene los que recordarán pues los experimentos de reflexología de Pavlov, conductismo, ¿no? La campana, ¿cierto? Cuando la sonaban y el animal saliva porque está condicionado, ¿no? Un condicionamiento primero clásico y ya después se vuelve operante. Esa relación que se establece en la mente del animal entre un sonido y la comida o en las órdenes que le daban. Vemos allí que el perro, pese a que reconoce, entre comillas, a ese humano, al perro no le importa si el humano es blanco o es negro. El humano representa, ¿cierto?, en la escala del perro, de nuevo verse sujeto a una vida de alguna manera de servicio o una vida supeditada a intereses que no son suyos. Por ejemplo, rastrear a otros seres humanos o a seres humanos o pelearse con otros perros, no por motivos de celo, que es lo que a él lo impulsa a la huida, sino por motivos de directrices. Entonces ahí tenemos que ver cómo el cuento sigue siendo importante toda vez que ese problema se puede abordar desde la perspectiva, es decir, cuán condicionados no estaban también todos los otros personajes que viven o vivieron pues en ese momento, el momento histórico que el autor evoca en el engranaje o en el esquema esclavista, estaban igual condicionados en sus reacciones, hasta qué punto eran libres de tomar una decisión y hasta qué punto, ¿cierto? Eh, que ciertamente no se explora mucho eso, hasta qué punto llega la responsabilidad de cada uno. Entonces, esta em, imagen que se plantea allí sigue teniendo relevancia porque, si bien afortunadamente no estamos ya en esos tiempos, de todas maneras, la gran cantidad de estímulos, es decir, así como el animal se ve condicionado por unos estímulos, el sonido de la campana, el recuerdo de una voz, el instinto, sencillamente, también los seres humanos muchas veces estamos condicionados por una serie de estímulos. Quisiéramos conocer tu opinión respecto de este cuento. ¿Qué tan importante te parece, qué tan útil te parece la reflexión que se hace, por lo menos desde el punto de vista del determinismo del libre albedrío? También te invitamos a suscribirte al canal, a compartir el contenido, a comentar, a contarnos cuál es tu opinión. Como siempre, pues siendo un gusto, por supuesto también a leer más de Carpentier. Siempre es un gusto compartir con ustedes. No siendo más por el momento, nos veremos en un siguiente episodio de Vísteme Colombia Literatura.